Gracias, Señor. Bendito seas. Podemos tomar nuestros asientos. ¿Está contento en esta noche? Bueno, si lo está disimulando muy bien, ¿eh? ¿Está contento en esta noche? Amén. ¿Cómo no lo vamos a estar si su presencia está en medio nuestro? Yo se lo doy como consejo. No se conforme con lo que tiene, busque más de Él. Él está esperando para derramar todos esos recursos infinitos que tiene preparado en su trono para cada alma que tiene hambre y que tiene sed. Nunca lo va a cansar, nunca lo va a sobrepasar, todo lo contrario. Usted lo va a honrar al Señor cuando le pida todo lo que Él ha preparado para su vida. Amén. Bueno, en esta noche es la última noche de acá 2 meses que vamos a estar juntos. ¿Ese uy que está contento? Ah, no me asuste. Se los va a extrañar muchísimo, pero vamos a estar en contacto, vamos a estar viendo las reuniones. Y usted va a estar viniendo a la iglesia, me imagino, ¿o no? Y me imagino que cuando volvamos, la iglesia, vamos a tener que buscar otro lugar, porque usted le va a haber hablado a otro de Cristo, esa persona va a llegar, se va a salvar, se va a convertir, y vamos a tener que buscar otro lugar, ¿o no? Porque la iglesia no es una persona, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, en esta noche me gustaría poder tener una continuidad con lo que habíamos hablado el día jueves. ¿Se acuerda que yo le dije que el Espíritu Santo había puesto muy fuerte en el corazón el sentido de urgencia? Y la realidad es que el sentido de urgencia no es algo solamente propio de la iglesia. La iglesia sabe, los hijos de Dios saben que el Señor viene a buscar su iglesia. Cada palabra que el Señor pronunció fue cumplida, cada profecía fue concretada, y nosotros en la Cena del Señor celebramos la venida de Jesucristo, celebramos que Él viene. Y esto tiene que despertar un sentido de urgencia. Mire, como dije en un principio, no es algo propio de la iglesia. Este sentido de urgencia es algo propio del mundo en el que vivimos. Por supuesto que todos ven las noticias, escuchan las noticias y saben que el mundo prácticamente está en alerta roja. Los aeropuertos están en alerta roja, distintos lugares de Europa están en alerta roja. Es la realidad que hoy se está viviendo. Por eso digo, este sentido de urgencia no es propiamente el mensaje de la iglesia, sino es una realidad que el hombre común, el hombre natural que no tiene a Dios, lo puede intuir, lo puede de alguna manera discernir. El hombre común sabe que no ha hecho el uso correcto de aquello que Dios le dio. Y aún aquellas personas que con movimientos, con ideologías, combaten lo que hoy se está viviendo en el mundo en las distintas áreas, ellos de alguna manera también son participantes de esto. Es como que se lo considera en muchos aspectos males necesarios, de los cuales se los critica, pero es parte de ello también. Y esto despierta un sentido de urgencia. Gente que no conoce acerca de la venida de Cristo, pero que generan programas o que generan películas de género apocalíptico en el cual prácticamente ellos están considerando que hay un fin, están considerando que todo se termina en algún momento por el mal uso de todo lo que hay, de todo lo que el Señor ha dado, por el comportamiento desmesurado por medio del pecado. Se considera que todo en algún momento se termina. Y esto, por supuesto, tiene que despertar a un sentido de urgencia. Cristo mismo nos habló. A partir de haber transitado en este mundo, Él habló.
de que Él vuelve, de que el tiempo es corto, iglesia, y esto no es para que usted se ponga paranoico. Esto es para que nos podamos despertar. Usted sabe que ya lo hemos hablado antiguamente en la iglesia primitiva. Este mensaje hacía que la gente fuera descuidada con sus cosas, ¿no es cierto? Pero estar despierto a esta realidad, este sentido de urgencia, no nos llama necesariamente a ser descuidados en las cosas, sino estar despierto a las cosas de Dios. Estar despierto a la palabra de Dios. Es necesario que en la iglesia haya un sentido de urgencia, porque es lo que nos hace estar despiertos. El profeta Jeremías vivió en un tiempo en el cual todo el pueblo estaba sumido en el engaño, todo el pueblo estaba sumido en la comodidad, todo el pueblo estaba sumido en la idolatría. Estaban cómodos, estaban bien, estaban con una religión hueca, estaban tomando el nombre de Dios y los rituales de Jehová para adorar a Dios, pero su corazón estaba lejos. Y Dios habló a este hombre, le dio una visión en la cual había una vara de almendro, que era una representación, ¿no es cierto? El almendro era una representación de que la primavera venía, de que lo que había sido dicho por el Señor iba a estar aconteciendo. El Señor le dice a este hombre, a través de esta visión, mi palabra se va a cumplir. Me apresuro a poner en obra mi palabra, estoy vigilando para poner en obra mi palabra. Este mismo mensaje fue y fue para esa época, fue para ese tiempo, este mensaje se cumplió. Todos lo menospreciaban a Jeremías, seguían viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado, hasta que llegó el momento y el momento se cumplió, lo inesperado sucedió. El pueblo de Dios fue tomado cautivo y llevado a Babilonia. Porque la palabra de Dios se cumple. Y si nosotros somos conscientes que la palabra de Dios se cumple, el sentido de urgencia tiene que estar presente en nuestras vidas. Las señales que hoy estamos viendo, que no es ni más ni menos que principios de dolores, nos tiene que despertar a esto. Sucede en el tiempo de Noé, en donde la gente corría de un lado al otro, se casaban, seguían con sus negocios. Noé estaba construyendo una barca, un arca, ahí como un loco en el desierto. Y hoy la iglesia suele parecer un loco en el desierto cuando la gente corre de ida y vuelta detrás de lo propio. Y dicen, este puñado de locos que se van los domingos o los sábados a la iglesia y predican y hablan. Este puñado de locos tiene un sentido de urgencia, conociendo que el Señor viene y conociendo lo desastroso que va a ser para una humanidad que no conoce de Él, con una humanidad que se va a perder. La palabra había sido dicha, la gente se reía, pero llegó ese momento. Y en ese momento el juicio de Dios vino sobre la humanidad. Y esa gente quiso entrar, pero las puertas estaban cerradas. Y esa gente golpeaba desesperadamente, pero habían sido años y años y años de predicar la palabra, años de vaticinar lo que iba a estar viniendo, pero ellos no tenían sentido de urgencia. Ellos pensaban que era algo más. Cuidado, iglesia, con dormirnos en este presente. Cuidado con perder este sentido. Él viene. Y Él no dice, deja lo que estás haciendo. Él dice, por favor, despertate. Por favor, no te entretengas con cosas que están demorando tu tiempo, que están demorando tu calidad en tu relación con Él, que están demorando tu crecimiento espiritual. No te entretengas. Permanece despierto. Sentido de urgencia. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo 25, capítulo 1 al 13. Y nos va a hablar esta parábola acerca de esta realidad y nos va a dar un panorama respecto al sentido de urgencia que tiene que estar presente en nuestras vidas. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Todo este mensaje, toda esta parábola, que es conocida como una de las parábolas del reino, termina con este sentido de urgencia: velad. Ese es el estado que tiene que tener la iglesia y que tenemos que tener cada uno de nosotros. Velad no quiere decir necesariamente orá mucho. Velad no quiere decir venite a todos los cultos. Velad no quiere decir hacer cosas raras. Velad quiere decir está despierto respecto a la palabra que Cristo pronunció, a cada una de sus palabras respecto a su vida. Está despierto respecto a la labor del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo está tocando la vida de cada uno de nosotros, está llamando continuamente, está tocando cada área que tiene que ser tratada, que aunque parezca pequeña, es un obstáculo que nos está impidiendo crecer y avanzar. Es una obra continua, y mientras el tiempo es propicio, el Espíritu Santo sigue haciéndolo en nosotros. Pero si nosotros nos dormimos, nos tornamos duros a toda esta labor espiritual en la que Dios viene obrando en nosotros para mantenernos expectantes, para mantenernos preparados para ese momento, para ser vírgenes prudentes y no insensatas. Sentido de urgencia. En este relato, esas vírgenes no eran simplemente personas que no tenían propósito, tenían un propósito bien definido, y ese propósito era acompañar al novio. Vos no sos una persona sin propósito. Vos, como hijo de Dios, tenés el propósito más elevado que un hombre, que una mujer puede tener. Hoy los chicos van a la facultad y cualquier ideología es tomada, y ellos con pasión hasta son capaces de matar o morir por esa ideología que se les enseña. Antiguamente, históricamente en Argentina, eso lo sabemos bien. Los jóvenes tienen una necesidad de propósito, los grandes también, y nosotros hoy tenemos un propósito definido. Como esas vírgenes tenían un propósito definido, y eran acompañar al novio. Pero dice que el novio se tardó. Muchos han cuestionado la venida del Señor por la demora, ignorando que la misericordia de Dios es la que permite la demora, para que las personas se salven. Pensá un poquito en tus familiares, ¿cuántos hay que no son salvos? Pensá en tus vecinos, ¿cuántos hay que se pierden? Las condiciones están dadas, pero Él demora su venida, porque si no, muchos seres queridos se nos van a perder. Muchos seres queridos no van a poder entrar por la puerta. Y eso nos tiene que llamar a estar despiertos. ¿Cuántos llamados, cuánto tiempo pasás con tus familiares inconversos, con tus vecinos que no conocen al Señor? Hay una urgencia. Yo no te puedo explicar lo que pasó en mi corazón las veces que personas cercas partieron con el Señor. ¿Cuántas veces dije, pero podría haberle hablado más? Pero ¿sabés cuándo pensás eso? Cuando ya es tarde. Porque te acostumbras a estar con esa persona al lado.
Te acostumbras a tener una relación con esa persona y te quedás con que esa persona es simpática y vos tenés buena onda y en un futuro el Señor va a tocar el corazón de esa persona, pero vino el tiempo para esa persona y ya no está. Sentido de urgencia. El Señor se demoró y se durmieron. No es que literalmente se durmieron en sueño o en letargo, sino es que en todo ese tiempo las insensatas se dedicaron a otra cosa. Se olvidaron que estaban en un cortejo, se olvidaron de su propósito, se olvidaron de lo que habían recibido y se dedicaron a otra cosa. Y ese era el sueño de las insensatas, como ese es el sueño nuestro, cuando nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros, cuando nos olvidamos del propósito de Dios para con nuestras vidas y cuando tomamos ese aceite y lo usamos para otra cosa. Pero las prudentes, ellas siguieron haciendo lo que tenían que hacer durante todo ese tiempo de demora, pero estaban despiertas para con el marido, estaban despiertas para con el novio, estaban esperando. Las insensatas ni sabían por qué estaban en ese lugar. Les daba lo mismo que la lámpara alumbrara un poquito, que no alumbraran. No tenían una relación con el novio. Las prudentes sí. Sabían que era importante lo que ellas estaban haciendo. Lo que el Señor les había dado para hacer. Era importante. Entonces estaban preparadas. Pero cuando el Señor vino, ellas no tenían aceite en sus lámparas, porque el aceite había sido gastado en cualquier otra cosa. Y le piden a las prudentes por aceite, y las prudentes, por supuesto, no es que las están castigando, les está diciendo, no te puedo dar. A veces creemos nosotros que la vida espiritual de otra persona es la nuestra también porque estamos cerca de esa persona. Cuidado, iglesia, cuidado en las familias. Cuidado marido, cuidado mujer. La vida espiritual de tu marido va a afectar positivamente tu vida si tu marido es un hombre de Dios, pero vos no te vas a salvar por tu marido. Mujer, lo mismo. Cada uno tiene su vida en el Señor. Cada uno va a tener que dar cuenta de lo propio. Yo la veo a mi esposa, ella le mete con todo en un área. Ella va a ser recompensada por lo que está haciendo. Y me beneficia a mí, en la pareja, por supuesto. Pero yo no descanso sobre lo que ella hace. Yo hago también mi aporte. Porque de eso voy a tener que dar cuenta yo mañana. Hijos, no se queden con que sus padres son personas espirituales y ya está, como papá es espiritual, obra por nosotros y ya está todo. No, vos tenés tu vida espiritual también, tenés tu desarrollo espiritual. Cada uno vamos a tener que dar cuenta de lo nuestro. No podemos sacarnos de lo nuestro y ponerlo en otro. Y esto es el cuadro. No podemos darte. El comentarista dice, probablemente lo que estas vírgenes estaban pidiendo eran ni más ni menos que háganse como nosotras. Si estas vírgenes hubieran tenido la posibilidad de sacar de lo suyo y darlas a ellas, se hubieran vuelto insensatas como ellas. Y finalmente el Señor cierra la puerta y por más que las insensatas golpearon, la puerta no se abrió. Pero no es que Dios castigó, no es que el Señor castigó, sino que simplemente no las conoció. No sé quiénes son. No les puedo abrir porque no sé quiénes son. Es cierto, agarraron una lámpara, le pusieron un poquito, pero ni siquiera estuvo encendida cuando yo entré, ni siquiera me esperaron. No nos conocemos. Y esto suele pasar cuando yo vengo a la iglesia como costumbre. Y a veces imito los coros, y a veces vengo bien emocionado y levanto las manos también, pero no tengo un corazón para con Dios. No lo conozco en una intimidad. No sé en este presente qué me está diciendo el Espíritu Santo a mi vida porque no tengo una relación con Él. No lo conozco.
sí las otras. Que esa provisión que habían hecho en su vida era en virtud a aquel amado que conocían. Se prepararon para recibirlo. El tiempo era largo, había un montón de cosas que hacer, pero estaban despiertas esperando que el novio viniera. Iglesia, ese es el sentido de urgencia que tiene que estar presente en nuestras vidas. Todos estamos llenos de ocupaciones, todos tenemos un montón de cosas que hacer, pero esto no es porque hago esto, descuido lo otro, o porque hago esto, descuido esto. A César le doy lo de César y a Dios le doy lo de Dios. Pero cuando tomo de lo del Señor y se lo doy a César también, me quedo sin nada. Me quedo sin aceite y mi lámpara no es absolutamente nada. Y Él no me conoce porque yo no lo conozco, porque yo no me relaciono con Él. Sentido de urgencia. ¿Por qué la iglesia tiene que tener sentido de urgencia? Por el pecado. A veces nosotros limitamos de manera conceptual las cosas, pero no le damos la dirección que tiene. Mire, cuando el pecado entró al mundo, no es que entró solamente, entró e hizo un desastre. Como una gota de tinta en el agua que enturbia todo el agua en donde cae esa gota. De la misma manera el pecado entró en este mundo y hizo un desastre. Simplemente la desobediencia de esta mujer contagió al hombre. Del hombre la mentira para con Dios, de la mentira la calumnia el uno contra el otro. La próxima generación, sus hijos, el primer homicidio. Más adelante una sociedad completa, rebelada con Dios. El pecado se multiplica de manera exponencial. El pecado no frena, no se detiene, no para. Nosotros a veces jugamos con el pecado y no nos damos cuenta. El enemigo siembra el pecado en la vida de alguno de nosotros y nos dice, deja esto solito escondido ahí. No se nota, no se ve, pero déjalo escondidito ahí que no molesta. Cuando crece hace un desastre porque el pecado es la miseria del hombre. Por el pecado se destruye la familia. Por el pecado nos enfermamos psiquiátrica, psicológica, emocionalmente. Por el pecado nos perdemos. Y si no tenemos un sentido de urgencia frente a esto, el pecado se multiplica de una manera tan grande que sobrepasa a la verdad. Si usted ve la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el pecado prendía en el pueblo de Dios y había veces y épocas y tiempos en donde un solo justo, como en el caso de Jeremías, un grupito, un puñado de justos, como Elías, cuando el pueblo había apostatado completamente de Dios. Siempre el remanente fue pequeño, siempre pocos caminaron por ese camino estrecho, pero el pecado se multiplica de manera exponencial. Y si la iglesia no tiene sentido de urgencia, ¿cuál es la labor que va a hacer? ¿De qué manera va a salar o va a iluminar este mundo? Qué terrible que es cuando el pecado está metido adentro de la iglesia. ¿Cómo hacemos para enfrentar el pecado que hay afuera si el pecado está adentro de la iglesia? Y no vamos a hablar, iglesia, de pecados grotescos. La palabra de Dios me dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. El que está enojado con su semejante y no reconcilia su situación, está en pecado. Cosas a las que nos hemos acostumbrado y están sembradas en el cuerpo y nos debilitan a la hora de pelear esta buena batalla. Sentido de urgencia, sentido de tener nuestras cuentas bien delante de Dios. Bueno, si yo cuando me sienta más o menos bien, me voy a arreglar con aquel o con aquella que me tengo que arreglar. Si viene el Señor antes, se cierra la puerta y ya no te podés arreglar. Interrumpiste tu relación con Él, tu comunión con Él, porque retuviste el perdón. Te demoraste de hacerle el bien a aquel que lo estaba necesitando y ese se perdió. Te quedaste encerrado en tus propios criterios y le fuiste tropiezo al otro y lo hiciste caer al otro. Y eso a veces está presente en la iglesia. Cuando tenemos que estar despiertos para pelear contra este pecado exponencial que inunda el mundo entero y que se multiplica de generación en generación. Lo malo llaman bueno, lo bueno llaman malo.
leyes que directamente arrancan la palabra de Dios de los establecimientos públicos, prohibiciones, lugares que fueron semilleros de hombres y mujeres de Dios y ahora son centros de ateísmo, iglesias llenas de un avivamiento de Dios que hoy son mercados, hoy son cafés. La iglesia no se puede permitir dormir en estos tiempos presentes. Un sentido de urgencia, iglesia. Un sentido de urgencia que tiene que ver con la postergación. A veces vivimos en un tiempo diferente del tiempo de Dios. Yo muchas veces he molestado a la iglesia para presten atención con los acontecimientos mundiales que están habiendo, porque eso marca los tiempos. No existe nada peor que algo que funcione fuera de tiempo. ¿Viste lo que pasa con los autos cuando están fuera de punto? Explotan, corcovean, ¿no? Bueno, el caballo corcovea, tironean. Fuera de punto, fuera de tiempo. ¿Vos viste la persona cuando se mueve fuera de tiempo? Uy, me levanté tarde, tenía que viajar, tenía que ir al aeropuerto. ¿Qué pasó? Me perdí el vuelo. Dificultades, pérdida de dinero. Uy, me levanté tarde, tenía 2 faltas en el trabajo, tercera falta fuera. Y ahora tengo necesidad en casa. Cuando me muevo fuera de los tiempos, fuera de tiempo, se me desarma todo. No es diferente cuando nos movemos fuera del tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo y en ese tiempo Él tiene destinadas cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Él no nos dice fabricar la voz con tus propias fuerzas, Él te dice seguime y yo las voy a estar revelando, yo voy a poner el querer como el hacer, yo te voy a mostrar esas cosas que preparé de antemano para que vos camines por ellas, pero caminá conmigo en mi tiempo. El tiempo es un recurso precioso que es el que más malgastamos, iglesia. ¿Se quiere enfrentar a algo? ¿Sí? Baje un programita en el celular que le deschaba cuántas veces o cuántas horas usted está metido en la pantalla. Y se va a dar cuenta el tiempo que está desperdiciando. Y después decimos, pero no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscar a Dios. Fíjese a lo largo de la semana, del mes, las horas que usted pierde detrás de un celular. Pero esto no se lo digo, iglesia, para retarlo, esto se lo digo para llamarlo a la realidad. Perdemos tiempo precioso. ¿Y saben dónde lo perdemos? En las cosas que realmente no aprovechan. A veces no somos buenos administradores de este tiempo y el tiempo no es bueno. El tiempo que hoy estamos viviendo amerita que estemos despiertos, que tengamos un sentido de urgencia para que no se nos vaya de las manos. Porque cuando se cierre la puerta, iglesia, ya no hay más tiempo. La palabra de Dios me habla de un grupo, de una tribu, ¿no? Que eran, mejor dicho, los hijos de Isaacar. Eso después, si quiere, léalo en su casa, está en Primera de Crónicas, capítulo 12, del 32 en adelante. Dice la palabra de Dios, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, de Zabulón 50.000 que salían en campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear, y eso me encantó, sin doblez de corazón. Esta era la característica de los hijos de Isaacar. Conocedores del tiempo. Ellos acompañaron fielmente a Saúl, pero cuando se terminó la gestión de Saúl, ellos no procuraron resucitar esa dinastía. Ellos sabían por palabra de Dios que ahora era el tiempo de David. Lo conocían, por ese motivo
sin decir absolutamente nada, sin estar disertando, se pasaron para David porque entienden que ahora es el tiempo del ungido. Mientras fue el tiempo de Saúl, permanecieron fiel. No hicieron ninguna rebelión, ninguna cosa rara. Ahora que es el tiempo, ellos inmediatamente cruzan y son fieles a David. No hay doblez en sus corazones. Cuando nosotros no administramos correctamente nuestros tiempos, en nuestro corazón hay doblez. Cuando hay doblez a lo que realmente es importante, tiempo con tu hijo, oración con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, tiempos de búsqueda juntos, se los sacamos, no hay tiempo, y le regalamos tiempo a cosas que son insignificantes. Mire, nunca va a estar mal que usted le saque el tiempo, o sea, a lo que voy. Siempre va a estar mal cuando usted le saca el tiempo a la responsabilidad. Pero también va a estar mal cuando usted a la responsabilidad le agrega un tiempo que no le corresponde y le saca ese tiempo a Dios. Eso es peor. Nunca la vida cristiana es una vida de mediocridad. Nunca es una vida de descuido. Lamentablemente, descuidamos al Señor. Y eso es lo peor. Si somos buenos administradores del tiempo, no tenemos por qué descuidar al Señor. Todo lo contrario. La tribu de Isaacar era una tribu entendida en los tiempos. ¿Qué los hacía entendidos en los tiempos? En ellos no había doblez de corazón. A veces estamos fuera de tiempo como el pueblo de Dios al tener que reconstruir. Dios había hecho un milagro tan grande con este pueblo luego de disciplinarlos. Les devuelve toda la tierra, les devuelve todo para que empiecen a construir de nuevo. ¿Y qué dice el pueblo? Aún no es tiempo. Iglesia, si en alguno está este argumento, por favor, en esta noche, tírelo abajo. Porque hay un sentido de urgencia. El tiempo es ahora. No es más adelante. No es cuando yo las cosas medianamente se me acomoden, no hay tiempo. El tiempo es ahora. Pero en el pueblo había doblez de corazón, porque no había tiempo para construir la obra de Dios, pero sí había tiempo para decorar de manera extra su casa. ¿Quiere decir, pastor, que no puedo tener una casa linda? No, por favor. Y me enojo cuando uno interpreta de esa manera. Usted tiene que tener una casa hermosa, tiene que tener todo, tiene que tener los cuadritos lindos, tiene que tener los saumerios santos, no los raros, eso que, ¿no? Tiene que tener todo lindo, tiene que tener, y todo lo que pueda crecer, crezca, pero no le saque a Dios y le agregue más a lo otro, porque está descuidando lo más importante. ¿Me entiende? La casa estaba deshecha. La casa de Jehová estaba abandonada. Y ellos estaban afanados como vírgenes en correr a lo suyo propio, sin hacer nada por la casa de Dios. Y eso, ¿sabe qué es lo que trajo sobre ellos? Miseria. Y eso, ¿sabes lo que trae sobre nuestra vida? Miseria. Pero saquemos lo material. Miseria espiritual, que es la peor de todas. Sequedad, aridez interior. Administradores de los tiempos. Finalmente, este sentido de urgencia tiene que estar presente en nuestro criterio de crecimiento. Orábamos al principio, Dios no tiene límite para la vida de cada uno de nosotros. Su gracia no tiene límite. Nunca nos vamos a quedar cortos pidiéndole de Él para con nuestra vida, porque Él está pronto para derramar. Pero esa responsabilidad de ir a Él y pedir más y buscar más, esa responsabilidad, iglesia, es nuestra. Si yo me quedo sentado de manera pasiva esperando que Él derrame absolutamente todo, no va a pasar nada. Hay un principio que si yo me acerco a Él, Él se acerca a mí. Hay un principio de búsqueda, de anhelo. Cuando eso está presente, Dios derrama todo. Cuando yo me quedo sentado, y bueno, a ver que Dios haga algo que me convenza. ¿De qué querés que te convenza? ¿Qué querés que haga?
Vos sos el que tiene que entrar en la presencia de Dios. David en los Salmos muestra cómo entraba en la presencia de Dios en los momentos de dificultad, en los momentos en los que estaba mal, pero dice, bueno, pese a todo esto, lo buscaré, pese a todo esto, madrugaré, buscaré de Él. Él iba por más y cuando vos vas por más, recibís más. El crecimiento somos nosotros los que lo limitamos, nunca lo va a limitar Dios. Un sentido de urgencia nos habla de una profundidad en nuestra comunión. Iglesia, vos te relacionás con un Dios vivo. Si Dios no te está hablando, hay algo que está sucediendo. Hay un problema en la relación y yo tengo que revisar mi relación. Si no estoy escuchando palabra de Dios sobre mi vida, si el Espíritu Santo no está hablando a mi vida, hay algo que no está funcionando. Tengo que revisar mi relación con Él. Cada mañana David buscaba de madrugada porque él sabía que la primera impresión que recibía era la palabra de Dios sobre él. Pero nosotros a veces pasamos días y meses y no escuchamos nada. Y estudiamos, eso sí, estudiamos, leemos, agarramos. Pero hay algo que es mucho más profundo que eso. Es venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, revísame. Señor, soy tan consciente de que mis pensamientos fallan, de que mis criterios no son seguros. ¿Cuántas veces juzgué algo como una cosa y resultó ser otra distinta? Señor, revísame. Haceme ver y entender como vos ves. Ayúdame a mirar con tus ojos. Si vos querés entrar en una relación profunda con Dios, no te alcanza el día. Jesús le enseñó a sus discípulos cuando le pedían orar, les enseñó el modelo del Padre Nuestro. Te doy un desafío al que le cueste orar o al que dice, no, yo estoy un ratito nada más. Agarrá el Padre Nuestro y agarrá punto por punto y usalo para una relación con Él. Cuando dice Padre Nuestro, empezá a hablar con Él como Padre y contale a Él como papá todo lo que te sucede a vos, todos tus miedos, todos tus temores. Cuando decís que estás en los cielos, estás diciendo, Él es soberano sobre toda mi vida, nada se escapa. Eso que yo te estoy ansioso, que tengo temor, no se escapa a su control, porque Él está en los cielos. Y cuando terminás el Padre Nuestro, se te fue el día entero. Una relación con Él es necesaria para este tiempo presente que requiere urgencia en nuestra vida. Si te falta relación con Él, iglesia, te falta todo. No busques más adelante, porque si te está faltando tu relación con Él, el Señor no te va a dar una responsabilidad, el Señor no te va a dar otras cosas, porque el Señor está buscando que vos de la mano de Él hagas su obra. Pero vos por tu cuenta, sin oración, no puedes hacer absolutamente nada. No tenés sabiduría, vas a juzgar según tu criterio, tu propia prudencia, y no vas a discernir los caminos de Él. Tu relación con Él es el todo. Si no tenemos, iglesia, relación con Él, separados de mí, nada podéis hacer. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este tiempo de urgencia requiere una renovación en nuestra vida y una renovación es la mano del alfarero trabajando en cada uno de nosotros. Vos necesitás, yo necesito. Yo tengo cosas desde chiquito como las tenés vos también, cosas que tienen que ser rotas, cosas que tienen que ser sacadas y Él está desesperado para hacerlo. Pero lo postergamos, pero nos escapamos. Y cuando Él va a tratar, cambiamos la situación, nos vamos para otro lado. Cambiamos de iglesia, cambiamos de consejero. Es Él el que está queriendo tocar esa parte. Si te escapás de eso, no hay renovación. Y si no hay renovación, sabés que hay endurecimiento. Cuando me endurezco, pierdo el sentido de urgencia. Cuando me endurezco, me seco. Pero cuando voy a la presencia de Él, en esa relación, y en esa actitud de ser renovado, yo salgo de ese lugar habiendo sido despojado de todo peso, del pecado que asedia,
y salgo nuevo de ese lugar. Sentido de urgencia, sentido de relación, sentido de renovación, sentido de servicio, iglesia. Si nosotros vemos la vida de Cristo, vamos a ver que en 3 años Él vació su vida en 12 personas. En 3 años, cuando ya iba al momento final de su vida, Él fortaleció a sus discípulos para que no desmayaran en el momento de la presión. Él estaba en Getsemaní peleando contra el enemigo cara a cara. Venía, y muchos creen que venía para que sus discípulos lo estuvieran apoyando a Él, pero no, venía Él para apoyar a sus discípulos. ¿Que cómo los encontraba? Dormidos. Era el momento de urgencia. Era el sentido de urgencia, ellos tenían que estar despiertos porque Jesús sabía cuál era su camino, pero ellos iban a caer. Y en ese momento de desesperación Jesús se abrió a sus discípulos para tratar de mantenerlos despiertos. Ese es nuestro servicio, tratar de mantener también despierto a nuestro hermano del cuerpo que se está durmiendo. Discipular. Y no esperar el tiempo oportuno, porque el apóstol Pablo me habla de predicar y creo que también es discipular a tiempo y fuera de tiempo. El tiempo se termina cuando la puerta se cierra. Jesús en su momento más difícil le daba a conocer a sus discípulos toda la palabra del Padre. Imagínate en esa angustia. ¿Quién quiere enseñarle a otro? ¿Qué pasa en tu vida cuando vos estás re mal? A veces cuesta. Tengo un amigo que está en la cárcel, pastor. Y este hombre no entiende todo lo que pasó, no entiende todo esta vorágine que vino sobre su vida, no la logra ver, no la logra entender. Me contaba que gente del pabellón se acercaba a él y le decía, ¿usted es pastor? Y este decía, lo que queda. ¿No? ¿Pero por qué no me enseña? Y él decía, Gustavo, no tenía ganas de enseñarlo. No tenía, estaba tan destruido, tan acongojado, que la verdad, lo único que tenía ganas era de llorar. Imagínate que él estaba llevando el peso de tu pecado y del mío. Y en esa última cena estaba compartiendo el corazón del Padre a cada uno de sus discípulos. Sus penas quedaron a un lado. Él estaba fortaleciendo a los suyos. Y en el peor momento de todos, mientras colgaba en la cruz del Calvario, mientras su sangre se vaciaba de su cuerpo, mientras su respiración prácticamente ya era un hilito, habiendo un preso a su costado diciéndole, Señor, yo quiero ser parte de tu reino. Por ese último suspiro prácticamente se lo llevó con él, lo salvó. Eso es urgencia. Esa urgencia que Cristo tenía sobre la vida del hombre lo llevó a olvidarse de sí mismo por amor a otros. Y si en ese sentido de urgencia, iglesia, nosotros no somos conscientes que el pecado cada vez se está desparramando más en este mundo, y si nosotros no nos levantamos, ocupamos nuestro lugar, prendemos nuestra lámpara, miles y miles se van a seguir perdiendo. Si no entendemos que no hay tiempo ya de procrastinar para adelante, es ahora. Adelante ya no es nuestro. Él viene en cualquier momento. Si no entendemos que hoy es tiempo de recuperar nuestra relación, nuestra renovación y ese servicio con el que le dábamos a todo lo poquito que teníamos, pero se lo dábamos, porque sabíamos que si no se perdían.
Es tiempo de entender los tiempos. Los tiempos no son buenos. No seamos como esas vírgenes que ni siquiera prepararon una lámpara, que no estaban tan interesadas en honrar al novio y que cuando vino el novio no tenían aceite. Seamos sensatos. Hagamos provisión. Aprovechemos el tiempo, porque aún el tiempo nos da la oportunidad de salir del adormecimiento. Es tiempo de poder estar firmes, de poder pelear, iglesia. El reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Hay una urgencia por violentos que peleen la buena batalla. Amén. Los invito a ponerse de pie.